caso o en este video en particular estaremos hablando respecto a la expansión lineal, la cual se trata de una variación en una de las dimensiones de un cuerpo cuando sobre este actúa o se produce una variación en su temperatura. Es decir, a partir de un aumento en su temperatura se puede aumentar el cuerpo en una dimensión, es decir, largo, ancho o bien alto. Supongamos como ejemplo que tenemos una varilla o una barra de hierro en donde tiene su longitud inicial es de 8 metros, estando a una temperatura de 13 grados Celsius. Ahora, nosotros comenzamos a transferirle o transmitirle energía a esta barra. Lo que va a obtenerse como consecuencia es que se va a producir un aumento en su temperatura y por ende también un aumento en su longitud. Quedando de esta manera, como pueden ver, representada en este lugar con el símbolo delta L, que es una variación en la longitud del cuerpo, que es igual a longitud final menos longitud inicial. Bien, ¿cómo calculamos esta variación de longitud? A partir de la ecuación de expansión térmica lineal, donde variación de longitud es igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación es constante en cada uno del material con el que está formado el cuerpo o el sistema. Entonces viene por tabla siempre. Bien, se lo estaré dejando en el video. Por variación de temperatura, es decir, variación de temperatura. Es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Bien. Supongamos, por ejemplo, tenemos valores, comencemos a calcular. Calculemos lo que vendría a ser la variación de longitud en primer lugar. Longitud inicial tenemos que es 8 metros. Siempre verifiquen en primer lugar que las unidades se encuentren en el sistema internacional. Por nuestro coeficiente de dilatación lineal del hierro es 11,7 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1 por temperatura final, dijimos que es 60 grados Celsius menos temperatura inicial 13 grados Celsius. Bien, comenzamos a resolver y obtenemos que 60 menos 13 es igual a 47. 47, bueno, vayamos paso por paso, perdón. Así pueden dejarlo registrado luego en sus cuadernillos. Dijimos 47 grados Celsius. Grados Celsius y grados Celsius se van. Recuerden que este es grados Celsius a la menos 1, lo cual equivale a 1 sobre grados Celsius. Bien, este menos 1 representa un número, representa que el grado Celsius se encuentra en el denominador. Entonces simplificamos, se van y simplemente establecemos la multiplicación. Dijimos 47 por 11,7 por 10 a la menos 6 por 8, quedándonos como resultado que la variación en la longitud de la barra será igual a 4,39 por 10 a la menos 3 metros. Bien, ahora, si la variación de longitud es igual a 4,39 por 10 a la menos 3
metros. ¿Cuál será el valor de la longitud final? Recordemos que variación de longitud es igual a longitud final menos longitud inicial. Esto iguala 4,39 por 10 a la menos 3. Nosotros tenemos el valor de longitud inicial, que es 8 metros. Perdón, lo vamos a ir poniendo paso por paso. Longitud final menos 8 metros es igual a 4,39 por 10 a la menos 3 metros. Longitud final es igual a menos 8 metros, pasa al otro lado de la igualación sumando, por ende quedará expresada de la siguiente manera: más 8 metros. Entonces tenemos que 4,39 por 10 a la menos 3 más 8 es igual a 8,439 metros, perdón. Entonces tenemos que la longitud final es igual a 8,00439 metros. Que así como en el ejemplo anterior debieron determinar lo que era en primer lugar la variación de la longitud del cuerpo, pueden llegar a encontrarse con consignas que les soliciten, por ejemplo, que determinen justamente el coeficiente de dilatación del material. En ese caso, bueno, recordemos que variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. Es igual a longitud inicial por el coeficiente de dilatación por temperatura final menos temperatura inicial. Bien. Si nos solicitan que calculemos el coeficiente de dilatación, lo voy a colocar acá para que quede ordenado ya. Veamos que la longitud inicial se encuentra multiplicando con dicho coeficiente. Por ende pasará al otro lado de la igualación dividiendo. Lo mismo con la variación de temperatura. Se encuentran multiplicando, por ende pasan dividiendo y a su vez multiplicando con la longitud inicial. De esta manera calculan el coeficiente de dilatación lineal. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que nos solicitan que calculemos temperatura final. Vamos, temperatura final es igual a longitud inicial y coeficiente de dilatación se encuentran multiplicando con la variación de longitud, de temperatura, perdón. Por ende pasan dividiendo al otro lado de la igualación. Y por último, veamos que temperatura inicial se encuentra restando, por ende pasará sumando, quedándonos la ecuación de la siguiente manera. Bien. Ahora vamos al caso contrario. Temperatura final. Temperatura inicial, perdón. Supongamos, tenemos longitud final menos longitud inicial igual. Longitud inicial y el coeficiente de dilatación nuevamente pasan dividiendo y multiplicando entre sí. Colocamos temperatura final menos temperatura inicial. Ahora lo que hacemos simplemente es pasar la temperatura inicial que se encuentra restando, pasa al otro lado de la igualación sumando, y longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por el coeficiente de dilatación pasan al otro lado de la igualación, están sumando, pasan restando. Bien, de esta manera evitamos sobre todo que nos quede con signo negativo para luego no tener que estar al pendiente de la regla de signos.
Por ende nos quedará temperatura inicial es igual a temperatura final menos, pongamos acá directamente variación de longitud, sobre longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal. Ahora, una última ecuación antes de que me olvide. Cuando les solicitan que calculen la longitud final, recordemos que quedaría la ecuación expresada de la siguiente manera: longitud inicial por coeficiente de dilatación por variación de temperatura menos longitud inicial pasa al otro lado de la igualación sumando. Bien, para evitar que nos quede de esta manera, es decir, 2 veces el dato de longitud inicial en la ecuación, aplicamos factor común y la ecuación nos quedará expresada de la siguiente manera: longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por temperatura final menos temperatura inicial. Bien, eso es algo que tienen que tener presente cuando les toca calcular la longitud final. Obviamente, si ustedes hacen el proceso como les expliqué en el ejemplo anterior, van a llegar al mismo resultado, siempre y cuando obviamente hagan los pasos correctamente. Pero es algo que deben tener en cuenta también, aplicar factor común para no repetir el dato. Bien chicos, esto sería la explicación respecto a expansión lineal.